Miércoles 2 de julio de 2025, jornada matutina de los episodios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Estamos en la emisión número 791 a 209 capítulos de completar nuestro primer objetivo de las 1000 emisiones, dedicados hoy a analizar los hechos ocurridos en 1984, a comienzos del mes de septiembre de 1984, en el área rural del municipio de Pitalito, Huila, de profunda ascendencia y presión de las FARC, cuando terroristas de una cuadrilla del ELN que estaban asentándose en las regiones cafeteras de Colombia en contubernio y coordinación con las FARC naturalmente, y con el argumento de que ellos no estaban negociando la paz mientras las FARC sí, estaban manteniendo viva dentro de la comunidad la ola de terror comunista que ha sido característica de todos estos grupos desde 1950 y 60. En esa ocasión perpetraron la masacre de 4 campesinos en esa región porque no apoyaban al grupo criminal. Al mismo tiempo, el presidente Betancur acababa de anunciarle al país con bombos y platillos que había firmado un cese al fuego con 4 grupos narcoterroristas, las FARC, el M-19, el EPL y una mixtura de criminales del Autodefensa Obrera y otros grupitos pequeños de terroristas urbanos, y que ahora sí iba la paz total, igual a lo que hace Gustavo Petro ahora, mintiendo descaradamente, y al mismo tiempo andaba desesperado por un premio Nobel de Paz, viajando al exterior, dizque como promotor del grupo de contadora que se ha inventado Ronald Reagan para tratar de culminar a los nicaragüenses que sacaran el comunismo del poder y buscaran una solución diferente a la narcodictadura de los hermanos Ortega y de Fidel Castro asentada en Cuba. Era la época de la Guerra Fría. La Unión Soviética apoyaba la narcodictadura de los hermanos Ortega en Nicaragua, la narcodictadura de los hermanos Castro en Cuba y la narcodictadura de Torrijos y el Piña Noriega en Panamá. Entonces, con esos 3 epicentros de narcotráfico y terrorismo, los delincuentes del ELN, el AFAR, el M-19, el EPL, el ADO, el PRT y otros grupúsculos de criminales tenían espacio ideal para narcotraficar y cometer terrorismo contra los colombianos, y con un presidente que en el máximo nivel de su estupidez y de cada borrachera que pegaba en el Palacio Nariño con cantantes y con trovadores y con artistas, hablaba de una paz etérea e ilusoria, acompasado por una cantidad de ineptos politiqueros que se peleaban por subirse a los helicópteros el fin de semana a tomarse la foto con Tiro Fijo y Jacobo Arenas. De esa manera, el ELN dijo, nosotros no negociamos, y además se extendieron con la complicidad de las FARC por zonas que eran de ocupación netamente fariana, como el caso del municipio de Pitalito. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos resumir, con base en una caricatura del artista gráfico Grosso y la carta de un ciudadano a la redacción del diario capitalino El Tiempo, la caótica situación de violencia e inseguridad en Colombia al iniciar el mes de septiembre de 1984, cuando nuestro país era gobernado por el laxo y para muchos conocedores de la política nacional, descriteriado Belisario Betancur Cuarta? No hay lugar a dudas. El señor Belisario Betancur fue un descriteriado, un arrodillado ante los bandidos, un tipo irresponsable con el destino de Colombia y una persona sin ningún proyecto de Estado ni de gobierno, un politiquero oportunista, borrachín, bohemio, enamorado de coplas y de llevar a Diomedes Díaz que le cantaba al Palacio Presidencial y vivir en otro escenario, de ayudar terroristas centroamericanos y de hablar de paz, y completamente desubicado frente a la realidad nacional.
se inventó dizque la amnistía y el indulto a los bandidos sin ni siquiera haber negociado con ellos un día. Pero ya entraron los bandidos con unas gabelas impresionantes, dizque a negociar la paz. Todo lo que hubieran hecho a partir del 82, que se promulgó la ley 35, ya estaba perdonado. Y lo que hicieran de ahí en adelante era negociable. Por eso los bandidos desarrollaron la séptima conferencia con el convencimiento de que las FARC avanzarían en la campaña bolivariana porque sabían que tenían al frente a un presidente mediocre que ni siquiera entendía lo que ellos pensaban. Y el ELN dijo abiertamente que ellos estaban en su etapa de replanteamiento, que por ahora no tenían la suficiente fuerza para negociar, que se iban a seguir armando hasta que tuvieran el poder suficiente para negociar de tú a tú. Y el M-19, que tenía a todos los bandidos en la cárcel, los cabecillas, lo que le interesaba era que salieran todos esos zampones a seguir organizando las bandas criminales. El EPL ya estaba inmerso en el narcotráfico y distribuido por el país, le convenía sobremanera negociar, pero para posicionarse mejor. Entonces, Belisario Betancur se inventó el cuento de la paloma de la paz y mandó pintar palomas en todas partes del país y le aparecieron los oportunistas y los artistas que por que les pagaran algún estipendio se ofrecían a pintar palomas por todos los lados. Mientras tanto, Jacobo Arenas cada vez que se reunía con los delegados del gobierno que iban a arrodillarse allá ante él en Casa Verde, les decía, es que este gallo, el otro gallo, y así le decían los bandidos, este es un gallazo, este es un gallo en una palabra, una muletilla que utilizaba mucho Ciampón. Entonces, los medios de comunicación comenzaron a publicar en forma sarcástica el gallo y la paloma, el gallo de pelea y la paloma de la paz. Y sacó esa caricatura un señor de nombre Mao, en la cual dijo que le decía la paloma al gallo, bueno, yo por lo menos he tratado de firmar la paz, pero con usted, o sea, refiriéndose a Jacobo Arenas, no han firmado nada en serio, pues hágale, siga destruyendo. Y entre tanto se publicó una carta que fue muy conocida en los medios, inclusive por la radio y la televisión, la comentaron, de un señor que puso en entredicho las farsas de Belisario Betancur con unos argumentos impresionantes. Y era que el M-19 se ha concentrado en el municipio del Obo Huila, a muy pocos kilómetros de la capital, y desde allí seguían mangoneando, secuestrando, robando, violando niños, cometiendo todos los delitos normales en los grupos narcoterroristas. Entonces ese señor contaba que él viajó un fin de semana de puente a Obo y todo lo que vio y vivió era completamente contrario a los cuentos pantalleros de Belisario Betancur. Entonces, con ese titular sería tan impactante su testimonio que la carta fue publicada completa en dos páginas distintas del Tiempo, cuando todos sabíamos que esos correos del Tiempo eran corticos, eran de uno o dos párrafos que la gente escribía, y aquí lo publicaron y el señor publicó su nombre con cédula de ciudadanía para que no hubiera la menor duda y describió lo que se vivía nada más al salir de Neiva, donde estaba el M-19, el ELN, las FARC y Belisario Betancur hablando de en paz y estos bandidos secuestrando y cometiendo una gran cantidad de delitos y asesinando campesinos. Entonces, de esa manera se podría describir lo que era la paz de Belisario Betancur el mismo día que él anunció que había firmado el cese al fuego con cuatro grupos. Y coronel, ¿cuál era el contraste entre los rimbombantes anuncios de paz inminente por parte de Belisario y sus coequiperos frente a la percepción real de los colombianos al respecto? La característica más sobresaliente, resaltante de esa realidad es las estultas declaraciones del ministro, del comisionado de paz, John Agudelo Ríos, que era otro paisa, politiquero, hablador y oportunista, de quien Jacobo Arenas decía que era tan bueno tenerlo ahí, que siempre que había procesos de paz, él y su antecesor, el caldense también, que era muy hablador, eran dispuestos a estar en todos los procesos
de paz. Me refiero a Otto Morales Benítez. Entonces Otto Morales Benítez comenzó en el gobierno de Betancur como delegado de la paz y John Agudelo era el segundo. Pero de un momento a otro, Otto Morales, que andaba detrás de la candidatura presidencial para el 86, porque es que así de descriteriados son y avarientos son los politiqueros, sujeto que no tenía la más mínima posibilidad, pero le andaba detrás de la candidatura, entonces renunció al, a la jefatura de la Comisión de Paz inventándose un cuento que era que en Colombia había enemigos ocultos de la paz y que para eso necesitaba un gobierno fuerte que él lo iba a encabezar para imponer la paz a como diera lugar sobre la guerra. Pues ni fue presidente ni hubo paz y quedó como un politiquero que era. Entonces, John Agudelo Ríos, con ocasión de que apareció un grupo, una ONG promovida por el Partido Comunista, las FARC y los demás grupos narcoterroristas, que llamaban Disque Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos. Ahí estaban todos los milicianos y el Partido Comunista clandestino de la época. Y esos sujetos estaban haciendo eh, incursiones ya demasiado politiqueras. Una de esas fue que entraron a la embajada de Francia y se la tomaron entre paréntesis pacíficamente, exigiendo que el gobierno nacional le diera más espacio a los bandidos porque era que no les había dado suficiente. Entonces el contrasentido en los campos y veredas, asesinando gente, reclutando niños, matando campesinos, robando, secuestrando, etcétera, y los bandidos urbanos haciendo incursiones con nombres funambulescos como Coordinadora Nacional, quizás hasta con la complicidad de funcionarios de la Embajada Francesa para reclamar paz. Entonces John Agurero Ríos, que era un politiquero hablador, salió y dijo, es que lo que necesitamos son unas comas en esto que está pasando. Entonces que haya una coma en las tomas de los pueblos, que haya una coma en los secuestros, que no se hagan ocupaciones pacíficas a las oficinas nacionales o extranjeras y que los bandidos dejen, por favor, de pintar letreritos en las paredes a favor de los grupos terroristas en distintas ciudades del país. Entonces que haya que poner una comita a cada acción de esas para pararla. Ridículo, pero es lo que hemos tenido y por eso el periódico El Tiempo le dedicó un editorial que lo tituló Comas de la Paz. Al mismo tiempo, el caricaturista Grosso escribió en tres, o describió en tres figuras el cuento de la paz de Belisario Betancourt. En la primera escena pinta una paloma en construcción, luego ya la paloma con el ramo de olivo en la segunda figura y con el título La paz es, y debajo está el caricaturista diciendo la paz es libertad sentado en el piso, pero al mismo tiempo en la puerta de la casa donde está sentado el que escribió, o de la puerta para adentro de la casa donde el señor pintó en su muro que la paz es libertad, están preguntando los dueños de la casa y cómo seguirá nuestro secuestrado. Esa era la realidad. En los documentos que se le incautaron a las FARC en esa época aparecían las instrucciones claras de Jacobo Arenas que el secuestro no lo podían parar, pero que como estaban negociando la paz le echaran la culpa que ha sido el ejército y la policía que a la vez querían desprestigiar al movimiento revolucionario. Tampoco nos lo cuenta el curita de Rux, a pesar de que esté escrito en los documentos de Jacobo Arenas que son públicos. Y luego aparece el ministro Roberto Junguito Bonet, que era otro hablador muy conocido en Colombia, porque era un economista muy distinguido, y ese sí que hablaba de lo divino y lo humano, de los temas económicos del país, y apareció en una caricatura de Grosso también, con unos patines de tortuga, diciendo que ya había hecho una transformación de la hacienda pública y que los problemas económicos y financieros del país iban a resolver. Entonces se burlaban de él diciendo que la velocidad que llevaba eran los patines de tortuga. Mi coronel, ¿cuál fue una de las causas del desfase político de Belisario Betancourt frente a la paz del país, además de su evidente ignorancia de la geopolítica y la seguridad nacional? Pues que el presidente Ronald Reagan, viendo el problema en que estaba Centroamérica, en Guatemala la violencia no paraba con la Unión Revolucionaria Guatemalteca que ya había unido a varios grupos narcoterroristas.
En El Salvador, el Frente Farabundo Martí estaba en el periodo que ellos llamaron el previo a la ofensiva final. Y en Nicaragua, los contras estaban en guerra abierta y directa contra el narcorrégimen de los hermanos Ortega. La violencia en Centroamérica era igual o peor que la de Colombia. Entonces, Estados Unidos estaba muy interesado en derrocar el narcogobierno de Ortega y poner un gobierno de línea o proamericano. Sabían que el problema era Nicaragua porque ya el comunismo estaba ahí. Entonces, mientras no se combatiera el comunismo en Nicaragua, ese se iba a extender a El Salvador y Guatemala peor de lo que ya estaba. Por ende, había era que buscar la forma de derrocar ese narcorrégimen y buscarle una figura pública que fuera la paz de contador. Entonces, Estados Unidos jugaba a dos cartas, como suele suceder en la política internacional y más de las potencias. Al mismo tiempo que financiaba por medio de la Central de Inteligencia a los grupos armados que llamaban la Contra, que la dirigía entre otros un corrupto politiquero nicaragüense de nombre Den Pastora, que antes había sido terrorista al lado de Daniel Ortega y luego se volvió en contra de él. Ese era el jefe de esos grupos criminales, o por lo menos de una parte llamado Contra, y otra eran entrenados por la CIA en Honduras, país al que buscaban que no se fuera a extender la violencia, y en otras partes. Entonces, Reagan buscó la forma de jugar las dos cartas, hablar de paz y al mismo tiempo promover la guerra. Y nombró o buscó un payaso apropiado para hacer ese show y lo encontró en un circo de carpa raída que se llamaba Belisario Betancur. Y entonces Belisario Betancur creía, igual que Petro, o más que Petro, o más que Pastrana y Santos, que él era la personificación de la Madre Teresa de Calcuta o de San Francisco de Asís en el planeta. Y estaba promoviendo ser premio Nobel de Paz al costo que fuera. Y Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones, le ayudaba, y los cancilleres que sí fueron muy pobres en capacidad para influir en el exterior, que fueron Rodrigo Lloreda y luego Ramírez Ocampo, no fueron capaces de conseguirle el premio Nobel ni hacer el lobby suficiente, pero Belisario soñaba con eso, soñaba con ser el premio Nobel de Paz. Entonces aparecía hablando del grupo de contadora, que ya lo vimos aquí en un episodio de nuestra formación como estadista, lo explicó Eduardo Patiño en qué consistió, que fundamentalmente lo que buscaba era concitar en Centroamérica un proceso de paz, y Colombia era el país encargado. Entonces el que sacó ventaja finalmente de todo eso fue el señor Oscar Arias de Costa Rica, que siguió con su cuento de la paz y terminó siendo el premio Nobel de Paz en la década de los 80, mientras que Belisario Betancur se quedó mirando un chispero porque su ineptitud como presidente y el drama de los colombianos lo demostraron. Pero aquí lo que pasaba era que él soñaba con ser premio Nobel de Paz y andaba metido en Centroamérica sin concentrarse en los problemas de Colombia, y por eso pasó lo que ya estamos analizando. ¿A qué se referían, por un lado, el editorial del diario El Tiempo titulado Los golpes militares y por otro una columna de opinión del sinuoso periodista Enrique Santos Calderón al inicio del cese al fuego del gobierno Betancur con varios grupos narcoterroristas políticos y publicados el 1 de septiembre del 1984? Son dos documentos que tienen mucho veneno, pero que también describen la realidad de la Colombia de ese momento y del concepto erróneo y manipulador que han tenido los descompuestos politiqueros de lo que es la misión y la función de las fuerzas militares en Colombia. Por un lado, el editorial del Tiempo publicó el titular Los golpes militares, y por otro lado, el mismo día, el señor Enrique Santos Calderón, que es una persona poco confiable, bastante desleal y peligrosa, siempre lo ha sido así, publicó un titular que decía un ejército distinto. ¿Cuál era el entorno? Que en el país había voces
de politiqueros también descompuestos y corruptos y buscando sus beneficios, creían que todavía estaban en la década de 1950, que pública y privadamente le enviaban mensajes a los generales de la República para que organizaran un golpe de Estado y sacaran del Palacio Presidencial a Belisario Betancur, sujeto que jamás ha debido estar en ese cargo. Naturalmente que los generales que estaban en ese tiempo, que eran hombres de mucha formación y que entendían que esto no era una solución para el país, no les ponían cuidado, y dentro de las fuerzas militares nunca había esa cultura, pero los politiqueros sí saben cómo utilizar esas realidades a favor de sus intereses. Entonces, el editorial, el señor Enrique Santos Montejo, muy habilidoso, que era el codirector del Tiempo, escribió un artículo editorial en el cual decía que esa vocación civilista y admirable de oficiales, suboficiales y soldados, de respeto por la institucionalidad, no podía dejarse tener cantos de sirena, y que había que respaldar era que a partir del 86 volviera el gran Partido Liberal al poder, porque el Partido Liberal era el partido de la paz y no sé qué más vainas, y entonces con eso le daba la vuelta. Y hacía pues muy habilidosamente que lo que estaba pasando en España con la ETA, que lo que pasaba en Centroamérica con los terroristas, que en Irlanda con el IRA, entonces que aquí lo que necesitábamos era fortalecer a nuestras fuerzas militares, el mismo cuento de siempre. O sea, que las fuerzas militares se fortalezcan y vayan y se maten, y los bandidos sigan con la complicidad de los gobernantes, que son los que saben de paz. Más o menos era el mensaje. Y Enrique Santos Calderón, que era mucho más descompuesto, entonces comenzó a decir que él tenía contactos con mandos que los había escuchado, que él nunca compartía la visión que presentaban los militares del conflicto, porque los militares siempre decían era que las FARC estaban engañando al país, que él creía que no lo iban a engañar, pero que sí entendía que dentro de las fuerzas militares no había ningún deseo de golpe, y que las conminaba a seguir cumpliendo con la Constitución y la ley, y que le dejaran eso a los políticos, que ellos eran los que sabían de cómo se hace la paz. Y con ese cuentico nos han tenido toda la vida, que los políticos son los que saben de política y que los militares solamente están para dar plomo y para callar los fusiles el día que ellos dicen dispare o no dispare. Más o menos es la doble moral de esos dos escritos, que los traemos aquí porque fueron publicados el 2 de septiembre de 1984 en el periódico El Tiempo, y nos resumen la realidad de la debilidad de carácter del señor Belisario Betancur y la realidad de cómo desde la contraparte en ese momento, igual que toda la vida en Colombia, ha habido eh, una crítica y un señalamiento de que los militares son los malos, que son un gueto, pero que los políticos son la octava maravilla, y han tenido hasta el cinismo años después de que Marta Lucía Ramírez y María Fernanda Cabal, que no se unen para nada y son del mismo partido, diciéndole a las reservas que se unan porque si no, nunca vamos a progresar. Adelante, mi coronel. Además de las arduas jornadas de operaciones militares y previsión de muchos aspectos de la seguridad nacional, ¿cómo podemos resaltar la labor de la acción cívico-militar desarrollada por la 13ª Brigada en Bogotá a comienzos de septiembre de 1984? Pues increíblemente, el ejército, además de todos estos problemones que tenía, el general Vega Uribe le asignó otra misión tratando de buscar la paz, y era porque los barrios de las principales ciudades estaban llenos de bandidos. En Cali, en Siloé, en Medellín, en las comunas, aquí en Bogotá, en los barrios subnormales, que eran muchos, había demasiados problemas. Por esa época había una sección especial en El Tiempo que era dedicada a Bogotá, y era increíble que los barrios de lo que hoy en día es Cedritos y toda esa zona que es muy residencial, y además de apartamentos ya de alto costo, estrato 5 y 6, en ese tiempo las calles eran sin pavimentar y publicaban las críticas del Tiempo. La carrera séptima en Bogotá, después de la calle 135 hacia el norte, eso era una trocha, y la zona de Tibabuyes en Suba, Tibabuyes y todo el sector de Suba aquí en Bogotá, también era una vergüenza. Y las comunidades, escuchémoslo bien, las comunidades
hacían bazares y fiestas y verbenas populares en medio de todos esos tierreros que había, de los charcos cuando llovía, recogían dinero y acopiaban entre ellos en las juntas de acción comunal los recursos y contrataban empresas para que les pavimentaran. Entonces, en el sector de Suba y en el sector de Tibabuyes, el ejército pavimentó unas calles que hoy están muy bien, que se conservan y que se nota que fue un trabajo muy bien hecho, porque han pasado ya casi 40 años y están funcionando bien esas calles. Y de inmediato las comunidades de los demás barrios pidieron que el ejército les pavimentara porque los costos se les reducían totalmente, ya que el ejército ponía el combustible, las volquetas, la maquinaria y no cobraba. Además, la mano de obra de los soldados que tampoco la cobraban. Entonces, por ejemplo, en el sur de Bogotá, en un barrio, había que pavimentar unas calles y el ministro de Defensa fue personalmente Vega Uribe, que era un hombre muy activo, además un hombre de mucho carácter, y le contaron los pobladores que entre ellos tenían 30 millones de pesos, pero que el contratista le estaba pidiendo 31, que si el ejército les ayudaba a conseguir el otro millón. Y el general Vega les dijo, no, les tengo una mejor solución. El ejército les pavimenta eso por 6 millones y ustedes se ahorran los otros 24, hagan lo que quieran con ello. Y resulta que el ejército les construyó la misma vía, les desarrolló ese trabajo, se integró con la comunidad, organizó mingas eh, y un grupo de 16 suboficiales, un oficial y 20 soldados con apoyo de comunidad en jornadas cívicas construyeron la vía en 29 días, trabajaron de día y de noche muy duro y les costó únicamente 6 millones de pesos y se ahorraron 24 millones. Total que eso fue una noticia grandísima y de inmediato ya la alcaldía de Bogotá contrató al ejército para que pavimentara la carrera séptima entre la calle 135 y la 200 y fue otro de los trabajos que hizo el ejército que además se constituyó en orgullo del señor Belisario Betancur y del señor Virgilio Barco con ocasión de la venida del Papa a Colombia. Eso lo ha hecho el ejército, tampoco lo cuenta el señor de Rux, tampoco lo cuenta nadie, todo lo que hacen las fuerzas militares, porque mientras tanto, Satena estaba abriendo caminos, llevando gente, trayendo gente, uniendo a la Colombia abandonada y olvidada con el centro del país, con las principales ciudades, y tampoco reconoce nadie eso, porque es que los políticos son los que saben de paz. ¿Cómo describieron los medios de comunicación la atroz masacre de campesinos en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, que fue perpetrada por el ELN en el mes de septiembre de 1984? Bueno, mi coronel, pero es que antes de contestarle eso le quiero decir otra cosa, es que todo lo que le estoy diciendo pasaba el mismo día, para que nos hagamos la idea de cómo andaba Colombia. Era el comisionado de paz hablando de que no se tomaran por asalto las sedes diplomáticas, Belisario Betancur más preocupado por lo que pasaba en Contadora, el ejército tratando de evitar que llegaran los reductos urbanos de todos los grupos terroristas a los barrios pobres, la violencia regada en todo el país, el M-19 mintiendo con la paz, el ELN aprovechando que no había ninguna claridad del gobierno de Betancur, cometiendo crímenes como este que cometieron ese mismo día en el municipio de Pitalito, Huila. Y fue que en la vereda o el corregimiento de Bruselas, que es un caserío, ya un corregimiento, ya está grande, ya tiene casi connotación de municipio. En ese tiempo era un caserío con una carretera destapada y mala que unía el área urbana del municipio de Pitalito con ese área urbana de ese corregimiento. El ELN apareció, sacó de las casas a 4 campesinos identificados como Gerardo López, Cayetano Túquerres, Juan Bautista Yáñez y Enrique Cerón, que trabajaban en una finca de la región, los llevaron para el caserío, reunieron la gente, los fusilaron en presencia de ellos y luego sacaron todos los archivos de la inspección de policía y
e hicieron una pira en el centro, en la plaza del caserío, destruyendo todas las pruebas que hubiera contra las personas que hubieran cometido contravenciones o las decisiones que hubiera tomado la inspección de policía respecto a sequías, a cursos de agua, a límites de fincas, a los oficios que hubiera cruzado con las demás autoridades. Todo eso lo destruyeron los bandidos, asesinaron a los 4 campesinos, arengaron la población, pintaron las paredes, se robaron todo lo que había de valor en el comercio, entraron a las casas desde luego y se robaron las joyas y lo que tuvieran los pobladores y se largaron dejando el mensaje que el ELN no había aceptado la paz, mientras tanto que era problema del EPL, del ADO y del M-19 y las FARC lo que hubieran firmado con Belisario Betancur de inicio de la paz, pero que ellos no estaban comprometidos en ningún proceso con el gobierno nacional. Y entre los que dirige a la cuadrilla había un bandido que le decían Chispas, tal vez en memoria del bandido Chispas de los años 60, que los campesinos lo identificaban como Eliezer Muñoz, que se había perdido de la región y luego había aparecido en el ELN. ¿Qué sucedía entre tanto con la seguridad en los sitios de reclusión? Como siempre, la seguridad en Colombia ha sido en los sitios de reclusión ha sido muy cuestionada, ha tenido muchas sombras, ha tenido muchos eventos de cuestionables por falta de efectividad. Y en ese tiempo, en, en el balance del primer semestre del año 84, el mayor retirado de la policía, Bernardo Echeverri Bosa, que era el director de prisiones, confesó que de los eh, más o menos 30.000 presos que había en el país entre hombres y mujeres, solamente estaban condenados 1.041 y en primera instancia y aproximadamente 7.000 en segunda instancia, que de las cárceles se habían volado ya 88 presos de alta peligrosidad, que solamente se han recapturado 39, pero que ha sido una labor más eh, particular de la Policía Nacional para volverlos a capturar y del DAS que una política del gobierno nacional, que la dirección de prisiones estaba casi que abandonada, que el Ministerio de Justicia no tenía los suficientes presupuestos ni el músculo en todos los sentidos para fortalecer más las cárceles, que él como director de las cárceles, que conocía todas las cárceles del país, las había visitado, daba fe de que la seguridad no era la suficiente, ni las condiciones de los centros penitenciarios eran las adecuadas, ya que fácilmente podría ser vulnerables, que por ende pedía más participación del Estado, pero igual que lo que pasa siempre en Colombia, en ese momento el boom era la paz del señor Belisario Betancur, su espectáculo circense, y eso siguió como hoy sigue siendo el sistema penitenciario colombiano, que es una vulgaridad lleno de cosas aberrantes. ¿Cuál fue la grave situación de desorden público que ocurría en los departamentos del Valle y Cauca mientras, alegremente Belisario Betancur mentía a los colombianos argumentando que su proceso de paz con los grupos narcoterroristas iba de maravilla? Pues fueron muchas cosas que demuestran en qué andaba el país. Ese mismo día que los terroristas del ELN asesinaron a 4 personas en Pitalito, ahí cruzando la cordillera central para entrar al departamento del Cauca, no muy lejos del sitio, el M-19 que acababa de firmar la paz y que Belisario Betancur se le llenaba la boca diciendo eso, en el municipio de Corinto, Cauca, los terroristas hicieron unos retenes y atracaron a todas las personas que se desplazaban en los vehículos, me refiero a los terroristas del M-19, y después de robarle a todos los pasajeros lo que llevaban, ahí estaba el señor Pizarro, de jefe de esos, el papá de la ilustrísima senadora que defiende tanto la paz y los derechos humanos. Le robaron a los pasajeros todo lo que llevaban, los amedrentaron y secuestraron a un conductor de nombre Eliezer Penagos, porque
iban a exigir una copiosa suma de dinero por su liberación. Al mismo tiempo, otro comisionado de paz del gobierno de Betancur, de nombre Antonio Duque Álvarez, un paisa más hablador que mandarlo a hacer, parecía hermano menor de John Agudelo Ríos y de Otto Morales Benítez, asistió a Cali a lo mismo de siempre que se han inventado los politiqueros para gastar plata y darse publicidad. Otro encuentro por la paz en Cali y un foro que se hizo en el Consejo Municipal de la ciudad capital del Valle para hablar bla, 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 que la empresa privada se iba a vincular, que el comercio, que los grupos políticos, que los grupos trabajadores y que inclusive en esos consejos tenía que participar activamente las guerrillas y que quienes estaban en cese al fuego podían asistir y efectivamente asistieron unos terroristas del EPL y del M-19 y de las FARC a la reunión en el consejo porque estábamos hablando de paz. Al mismo tiempo, en Corinto, más adelante, donde el M-19 ha secuestrado al conductor, al transportador, las FARC, que estaban en paz ya con el señor Belisario Betancur y el proceso de paz, y que se habían comprometido a no cometer delitos, secuestraron a otro ganadero eh, y dijeron que no eran terroristas de las FARC, sino del M-19. Entonces eso ya armó una discusión entre ellos allá internamente porque Pizarro y los demás bandidos decían que ellos no eran, Jacobo Arenas decía que tampoco eran ellos, pero han sido las FARC. Y en Cali, luego del encuentro por la paz, hubo una manifestación de estudiantes y de eh, participantes con distintos grupos para en la plaza de Caicedo enarbolar banderas de paz y hablar de los grandes avances de Belisario Betancur. Eh, los bandidos podían asistir, pero tenían que ir desarmados. La Policía Nacional vio dos delincuentes que llevaban armas o dos no, un grupo como de seis, pero alcanzó a coger a dos y cuando los interceptaron, los bandidos desenfundaron las armas y dispararon contra la policía y un agente reaccionó y los dio de baja a los dos y ahí cayeron armados cerca donde va la manifestación. Por ende, otro escándalo y otro problema, y era que había fuerzas ocultas que no querían la paz. O sea, los policías terminaron siendo los malos de la película y los delincuentes eran los buenos que estaban armados dentro de la manifestación. ¿Qué va a hacer una persona armada en una manifestación? Pues no lleva intenciones muy claras. Y fuera de eso, si estaban en proceso de paz con el gobierno y tenían la seguridad de las fuerzas militares y de policía y del DAS, ¿por qué tenían que ir armados? Tampoco nos lo cuenta el curita de Rux. Con reverencia, admiración y absoluto respeto, en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandidos que desataron las oleadas de violencia tripartidista contra los colombianos en la década de 1960, especialmente la barbarie causada por los narcoterroristas del ELN en desarrollo del sicariato comunista, por ellos denominados Plan Pistola, presentamos un minuto de silencio.
Y coronel, ¿cuál era la conducta de los dirigentes políticos de la época frente al evidente cuadro de violencia y de farsas de paz de los grupos narcoterroristas escudados por Belisario Betancur? Pues este titular nos lo dice todo y demuestra la descomposición a la que ha llegado Colombia en todas sus etapas. El señor Carlos Lleras Restrepo, que no se agotó de hacerle daños a Colombia durante toda la década de los 60, de ser el artífice de la farsa electoral del 70, cuando hubo el fraude contra el general Rojas, y el responsable, por extensión, de el nacimiento del M-19 y el crecimiento de este grupo terrorista. Y fuera de eso, candidato presidencial en el 74, derrotado por quien él despreciaba y de- y desprestigiaba, que era Alfonso López, a quien también había tenido de canciller para tener los lejitos del poder. Y luego Garoso había querido volver en el 78, pero no pudo. Entonces, al final de su carrera política, le aceptó a Turbay Ayala ser el comisionado de paz y no salió con nada. Fue una de las comisiones de paz más improductivas que hay en Colombia, pero más costosas, eso sí. Pues ya cuando llegó el gobierno de Belisario Betancur, en su etapa final de su carrera política, el señor Lleras Restrepo le dio por cuestionar públicamente a Belisario Betancur y escribía además muy largo, pero tenía siempre espacio en el periódico El Tiempo para publicar todos sus libros. Y aquí lo vemos que le dedican una página entera eh, en la cual le pedía explicaciones a Belisario Betancur de cuál era el gran diálogo nacional que él iba a hacer con los grupos terroristas y con el país para supuestamente aclimatar la paz. Y luego, aprovechando las declaraciones rimbombantes de el ministro Roberto Junguito Bonet, que ya vimos cómo lo cuestionaban por estar también haciendo politiquería con las finanzas públicas, eh, Gerard Restrepo publicó otra de sus extensas crónicas criticando al gobierno de Belisario Betancur por la propuesta de eh, conducción fiscal que tenía el país en ese momento. Entonces uno se pregunta, ¿qué era lo que tanto cuestionaba este sujeto ya como expresidente si cuando fue presidente no dejó sino problemas? O sea, en cierta forma los problemas que había en ese año, en el 84, eran la herencia de lo que él no ha sido capaz de resolver. Pero como los gatos caía parado y estaba cuestionando a Belisario porque él soñaba que en el 88 probablemente el Partido Liberal ya lo iba a colocar nuevamente de candidato presidencial. Mejor dicho, este señor se murió ya eh, en muy avanzada su edad, creyendo que el país lo iba a buscar a él para que volviera a ser presidente. Era un enfermizo por el poder. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? No, no tiene credibilidad porque es que aquí estamos viendo hoy que el problema son los mismos comisionados de paz, que han sido débiles, laxos, incapaces, desconocedores, que el problema ha sido la dirigencia política que siempre han dado detrás de sus prebendas, que el problema han sido los que escriben la historia del conflicto que siempre la matizan de acuerdo con los intereses de los politiqueros, que el problema han sido los mismos gobernantes que andan pensando es en premio Nobel de Paz, en distinciones para ellos y que quieren eternizarse en el poder a como dé lugar y todos han caído en la misma error. Y el problema también son los bandidos que no buscan sino engañar en cada etapa a ver qué ventajas sacan, pero nunca en desmovilizarse y en participar en la construcción de Colombia. Y además una cantidad de comisionados y de pacifitis que termina es en eventos y banderas y reuniones y populachismo, pero nada, nada de concreción, ningún proyecto serio. Y si eso pasó hace 40 años, hoy estamos en las mismas. Total, no hay posibilidad.
Sigamos con su comentario, mi coronel. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. Supuestamente el denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue creado por terroristas ideologizados por el perverso Partido Comunista Colombiano en las teorías del violento marxismo mundial y con el propósito, supuestamente, de obtener logros políticos y sociales y económicos para el campesinado colombiano. Y en ese propósito incluso llegó a ser dirigido por el criminal cabecilla y sacerdote español Manuel Pérez y algunos otros de sus compañeros religiosos. Y para ello invocaron la inventada teología de la liberación, que más bien parecía la teología de la revolución, con el fin de darle un carisma santificado y celestial a la comisión de sus crímenes. Por eso, no es entendible que miembros de la Iglesia Católica, que se basaba en el concepto de la convivencia humana y del entendimiento entre los hombres, que hubiese promocionado el uso de la violencia armada contra estos mismos campesinos que deseaban ayudar en sus esfuerzos por crear una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Y también, supuestamente, para defenderlos de una agresión imaginaria del gobierno colombiano, que era elegido por el mismo pueblo y al que ellos sacrificaban a punta de violencia y destrucción. Para el año de 1984, cuando perpetraron el cruento ataque contra el pacífico municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, estaban siendo beneficiados con una inmensa generosidad que en nombre de los colombianos les había concedido el débil presidente Belisario Betancur, con el propósito de que aplacaran sus instintos fieros y salvajes contra los inocentes colombianos, ofreciéndoles también la oportunidad de incorporarse a la vida civil y pacífica de la nación. Pero ni aún así eso fue de importancia para continuar con su instinto depredador de vidas humanas. Estos son los hechos que no debemos seguir cometiendo los colombianos que, falsamente ilustrados por fariseos pregoneros del terror y la destrucción, han causado mucho dolor, pero que no fueron dejados en su plena claridad de la verdad y la realidad en el informe redactado por la comisión dirigida por el sacerdote Francisco de Rux, como parte de la búsqueda del perdón y el olvido del pueblo colombiano, ya que han sido muchas las víctimas inocentes, tanto civiles como los heroicos militares que han sacrificado su vida defendiendo al pueblo de la agresión de este grupo terrorista. Y si una manifestación sincera de la verdad completa y real es muy difícil, y sin la manifiesta y sincera verdad completa y real es muy difícil alcanzar la tan anhelada paz. Muchas gracias, mi coronel. Exactamente, mi coronel. Si no hay verdad, si no hay justicia, y si de verdad estos bandidos no reparan a quien le hicieron daño y no pagan efectivamente cárcel y se alejan completamente, no dicho, si no tienen muerte política y son tratados como delincuentes, como lo que son, como asesinos, narcotraficantes, violadores de niños, terroristas, secuestradores, pues lo que se hace es estimular a que otros quieran hacer lo mismo. Hoy el departamento del Guaviare, 2025, 41 años después de esto, está en una situación terrible, con los mismos hechos y peores, y no aparece a la vista ninguna solución clara, porque el señor Petro anda pensando dizque en paz total cuando los bandidos están destruyendo a la Colombia total. En la noche de hoy continuaremos con nuestra actividad académica, con un nuevo ejercicio de formación de estadistas con visión estratega a manera de terapia analítica, y mañana retornaremos con nuestra memoria histórica en el episodio 792. Feliz día para todos y que Dios nos ilumine y acompañe.